En Mateo capítulo 11, del verso 1 al 19, encontramos unas preguntas y un planteamiento que hace Juan el Bautista, y nosotros, sabiendo que él era el heraldo del Señor, nos queda como esa sensación de qué pasó ahí. Cómo él pregunta a su maestro, a su primo, a quien había bautizado, si realmente era él el que estaban esperando o había otro que había de venir. Dice la palabra: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Seguramente quería reafirmar y quería ver lo bueno que Jesús estaba haciendo y que sus discípulos lo pudieran palpar, lo pudieran disfrutar. Pero estaban pasando una serie de cosas en la mente y el corazón de Juan que Jesús saca a la luz y nos pone a considerar. Dice el verso 3, estos 2 discípulos le preguntaron: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Le estaba haciendo una reprimenda a Juan? Quizás estaba exponiendo el corazón de Juan. El Señor realmente estaba corrigiendo ciertos pensamientos o actitudes esperadas, no solo por Juan, sino por sus discípulos y por aquellas personas que tenían que considerar quién era el que estaba frente a ellos. Juan quizás también estaba esperando que el Mesías llegara con toda autoridad y todo poder político, porque él estaba encerrado hace algún tiempo por decir la verdad, por llamar las cosas como tenían que llamarse. Era fuerte de carácter, Juan. Y entonces se mete con la autoridad local, se mete con las actitudes y las acciones que hizo este mandatario romano, y eso molestó muchísimo. Entonces él estaba un poco amargado, aburrido en la cárcel, y vemos que eso también lo vivió el profeta Elías. Entonces el Señor lo que le deja saber a Juan es que efectivamente estaban pasando muchas cosas, pero el reino de los cielos no era como quizás Juan lo estaba esperando. No era con milagros estruendosos o circunstancias que hicieran tambalear todo un reino como el reino romano, sino que el reino de los cielos que traía el Señor de señores era con pequeños milagros, pequeñas acciones, pequeñas enseñanzas que iban colocando los pilares fundamentales para que fuera transformada la mente y el corazón de las cosas. Es una lección bastante difícil de aprender, porque vemos cómo muchas veces se espera tantas cosas en el Evangelio, del Evangelio. La gente cree que al llegar a Cristo ya todos los problemas están solucionados, y el Señor nos quiere enseñar, así como por medio de su palabra, de que es poco a poco, de que las conquistas son pequeñas, pero nuestro reino no se parece a este reino terrenal. Sigue diciendo el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y qué hermoso es que Jesucristo, como profeta de Dios, también en su oficio, había sido anunciado por Juan como su heraldo, como el que iba adelante haciendo los anuncios, haciéndolo a gran voz, llamando la atención de que quien iba a venir era el realmente importante. El heraldo solo anunciaba la llegada de ese rey o de esa autoridad esperada.
Pero aquí cambia, digamos, un poco el rumbo de lo que el Señor empieza a decir de Juan. Juan profetizó a Jesús, Juan esperaba a Jesús, pero Jesús también está hablando de Juan. Jesús también está profetizando lo que él vino a hacer y entonces hace unas consideraciones supremamente importantes, porque aunque Juan, dice el Señor, fue el más grande de los profetas y el hombre más grande, su grandeza se la da el hecho de que ningún otro profeta del Antiguo Testamento, aunque profetizara de Cristo, no tuvo el honor, no tuvo el placer de verlo cara a cara, de hacer un anuncio, pero era para el presente, para el momento exacto, porque este es de quien está escrito. Mateo nos muestra que ahora el Mesías estaba hablando acerca de lo que decía Isaías 43 o Malaquías 3, y aunque no se veía bien las preguntas que había mandado a hacer Juan, aunque se sabía que las circunstancias de Juan no eran las mejores, pues Juan era estable. O sea, lo que se conocía, aunque la gente pensaba que era un loco, no era ningún loco. Era un hombre que llamaba a aquellos pecadores al arrepentimiento. Él no era tan fácilmente movible como una caña, ¿verdad? Como es esas cañas que se agitan, dice la palabra. Juan era sobrio. Él vivía una vida disciplinada. Juan no estaba detrás de los lujos, ni estaba acostumbrado a ello. Él era un siervo, él era un profeta de Dios, él era un enviado, era ese mensajero especial del Señor. ¿Por qué era considerado tan grande? Porque fue el que anunció el nuevo pacto. Pero aún así, dice la palabra, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? Porque él no pudo nacer de nuevo con ese bautismo del Espíritu Santo, porque él llegó hasta un punto y el Señor está haciendo una referencia preciosa de un hombre que amaba, de un hombre que él sabía que estaba sufriendo, pero era un hombre que había llegado con una misión y un propósito establecido. Y eso fue lo que Juan determinó en ese tiempo. Y aunque él estaba previo a que fuera decapitado, ese era su destino. Pero aún así fue grande, pero no era tan grande como aquellos que iban a estar en este tiempo cuando el Espíritu Santo llegase, y ahí comenzaría esta nueva historia o estos beneficios del nuevo pacto. Entonces vemos qué hermoso es que el Señor sigue diciendo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Era una guerra espiritual y la necesidad de que se pudiera establecer y de que se pudiera entender, porque así como Juan estaba viviendo momentos difíciles y estaba enfrentando su propia batalla espiritual, Jesús también lo tenía que hacer. Jesús, como el Hijo de Dios, como ese Mesías prometido, iba a enfrentar una dura prueba, y era la de la cruz del Calvario, la del abandono aún de todos aquellos que lo seguían. Entonces, vemos que esa intensidad que nos muestra este texto es realmente lo que él quiere afianzar. Nuestro Señor quería darnos a entender que no vamos a ser superiores a él, sino que de la misma manera que él vino y sufrió y padeció, nosotros vamos a recibir también la misma persecución, porque no somos superior a nuestro Maestro. El reino nunca será recibido de una manera pasiva. Siempre se funda en la obra de Dios de nuestra parte, pero la obra de Dios siempre va a producir una respuesta en nosotros. No es para los perezosos, no es para aquellos que no tengan ánimo o voluntad, para hombres fríos. No, el reino de Dios es para los que sienten pasión, pasión por las almas perdidas, pasión por el mismo Cristo que efectivamente nos lleva a la victoria. Entonces Juan se estaba quejando. Juan estaba en un momento bastante difícil, pero realmente el Señor exalta en estos textos a Juan, porque Jesús vio que una era se terminaba con Juan y que su ministerio como heraldo llegaba a su fin. Pero sin embargo, el Señor le hace un reconocimiento. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Mucha gente creyó que efectivamente Juan tenía el espíritu de Elías o que podía ser el Elías. Y Dios no quiso entregarnos esa revelación por medio de Jesucristo tal cual como la gente lo esperaba, sino que más bien era un cumplimiento espiritual el que estaba en Malaquías capítulo 4, verso 5. No era realmente Elías, pero sí servía en el espíritu y en el poder de Elías.
porque su oficio lo hizo muy bien, pero lo hizo de una manera simbólica. Por eso el Señor dijo, si queréis recibirlo. Así que vemos entonces, amados hermanos, como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Es una forma de expresión verbal que se usaba después que el Señor daba unas declaraciones importantes, y vemos entonces cómo es que el Señor de una manera u otra establece quién era Juan, cuál fue su ministerio. Dice, Jesús reprende a aquellos que se rehúsan a ser complacidos por el ministerio que hacía Juan el Bautista. Él no vino a complacerse a sí mismo ni a complacer a otros. Hizo un trabajo muy importante, pero llegó a un punto y de ahí en adelante le tocaba al Señor Jesucristo, con todo el poder de su fuerza, con todo lo que Dios había puesto en él, y sin embargo hace una reflexión al final en el verso 16 y dice más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿A qué comparará el Señor esta generación? Aquellos hombres que en todo tiempo dudan y son selectivos al recibir el mensaje de Dios. Muchos en ese tiempo se negaron a escuchar la voz de Dios, y eso pasa también en la actualidad. Como muchas personas no entienden realmente el mensaje del Señor Jesucristo a través del Evangelio y dejan pasar momentos y temporadas preciosas en las cuales la sabiduría del Dios Altísimo es la única que puede llegar a nuestras vidas y llenarnos. Así que si este mensaje y las palabras del Señor han llegado a tu vida, recíbelas como reales y verdaderas. Acepta el reino de los cielos que trajo Cristo Jesús, arrepiéntete y comienza a llevar una vida victoriosa en Él. Porque Juan el Bautista fue decapitado, el Señor fue crucificado en la cruz, pero entre los dos, el que salió victorioso a resurrección y hoy está sentado a la diestra del Padre, se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios te bendiga, Dios te guarde.